Buenas tardes, disculpen por favor, mi computadora es media rara, pero vamos a empezar para no estar atrasadas en las ponencias. Bueno, quien les habla, soy licenciada Roxana Delgado, trabajo en medicina complementaria y el día de hoy vamos a trabajar sobre los temas de cuidados y preparación para el duelo. Entonces, acá tenemos un mensaje para que nos abra un poquito el pensamiento. Los momentos de lucidez, una enfermera le preguntó a su paciente, ¿no quiere saber su estado? Y la paciente le respondió, sé cuál es, pero no es el que estás viendo en mi cuerpo, es lo que está ocurriendo en mi alma. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros, las enfermeras, tenemos que ser un poquito más que solamente lo que vemos. Tenemos que trabajar un poquito más la sensibilidad del paciente, de la persona, del usuario que acude a nosotros para poder ver su alma, el requerimiento de esa alma que nos está buscando a nosotras. Nosotras pasamos las 24 horas con el paciente, entonces hay que trabajar un poquito más esa parte sensible. Voy a pasar un video que trabaja un poquito con lo que es el amor incondicional, que nos va a aperturar a trabajar más nuestra parte interna también. ¿Tú, Mario, crees en Dios? Sí. Ahora bien, en una ocasión una periodista muy buena, yo la tengo un enorme cariño. Estamos hablando eh, de temas de medicina con ocasión la publicación de mi libro Reinventarse, tu segunda oportunidad. Y estamos hablando de temas de medicina. Y de repente se para y me dice, no me dirá que usted cree en Dios. Me pilló absolutamente por sorpresa, porque es que no sé, es como si de repente me dijerais una cosa que no tiene nada que ver con el hilo. Y dije, sí, pero no puedo decir más. Y entonces dijo, bueno, ya hablaremos en otra ocasión. Entonces, cuando terminó el programa, los oyentes mandaban mensajes. Y dijo, uy, esto ha gustado mucho, doctor, pero no todo ha gustado. Y había el comentario de una persona que decía, ¿cómo se le permite acceder a un micrófono a un científico que dice que cree en Dios? Entonces, como ahora, si me dais tiempo para decir en qué Dios creo, voy a decir el Dios que creo. Yo creo en un Dios que es amor infinito y sabiduría infinita. Es el único Dios en lo que creo. Por tanto, es puro amor. Entonces, claro, si yo me imagino al mejor de los padres, aún así no me puedo imaginar la envergadura de ese Dios al que yo llamo Padre. Unos le pueden llamar energía cósmica, campo cuántico, campo acásico, es que es igual. Lo importante es lo que represente para ti. ¿Y qué es lo que ocurre? Que para mí, y quiero vivir en esa onda, muchas veces no lo consigo, las cosas como son, pero bueno, me moriré intentándolo. Es decir, por lo menos me moriré luchando. Y quiere decir que como considero que ese Dios no es mi Dios, sino nuestro Dios, entonces eso que me lleva a ver a los demás, o por lo menos a buscar verles como hermanos. Entonces, ese es el Dios en el que creo. Entonces, cuando se utiliza ese Dios para someter, ese Dios para no sé qué, ese Dios para amedrentar, ese Dios para culpabilizar, digo, ese no es mi Dios. Porque hemos idolatrado a la ciencia y a la técnica. Y parece que los únicos que pueden decir lo que es real y lo que no lo es son los científicos y los tecnólogos. Hace años, cuando Hawkins estuvo en las Islas Canarias, unas islas a las que yo tengo muchísimo cariño, al parecer hizo un comentario, apareció en toda la prensa. Stephen Hawking dice que Dios no existe. No lo puede decir él ni nadie en el mundo. ¿Por qué? Porque tú no puedes, con los sentidos, hablar de algo que es suprasensorial. Puedes decir, yo creo que no existe. Maravilloso. Puedes decir, creo que existe. Pero decir, no existe, ya, eso es una opinión. Una sentencia, ¿verdad? Eso es una sentencia, eso no puede hacer nada de nadie. Y luego te puedes encontrar dentro de la ciencia, por ejemplo, Albert Einstein, David Bohm, Niels Bohr, personas con un concepto tremendo de la espiritualidad. Tremendo. Te vas a encontrar con otros que no. ¿Y esto a qué lleva?
obviamente a respetar unos a otros, pero ni el que cree ha de someter al que no cree en su pensamiento, y el que no cree tampoco tiene que despreciar al que cree. Lo que tenemos que entender es que verdaderamente una espiritualidad vivida auténticamente es una espiritualidad que siempre ha de acercar, nunca ha de alejar. Y se tiene que vivir con alegría, no con miedo. Se tiene que vivir con una sensación de libertad, no como una carga, no como una imposición. Pues, por eso, lo que pasa es que, claro, es muy tentador para el ego humano, lo que se llama el ego espiritual, que es el más peligroso, decir, no, es que lo que digo yo, sí, es incuestionable porque lo dice Dios. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, ese es el punto. Entonces, si la intención es buena, pues no se hace daño, pero si la intención es someter, se hace mucho daño. Entonces yo creo bueno, que el Dios que yo amo es un Dios que nos ama a todos, no por cómo somos. No hay que ganarse su amor, porque su amor es incondicional. Él nos ama por quienes somos, no por cómo somos. O sea, es como si nuestros padres nos quisieran solos si somos de una manera y si no. Bien, entonces, ¿cuál es el mensaje que vamos a sacar de este gran médico científico? El amor incondicional. Si estamos hablando de cuidados y preparación para el duelo, los cuidados que se va a dar no solamente es para la persona cuidada, sino también para el cuidador. Entonces, no tenemos que trabajar sobre el miedo, ni en el paciente o en la persona cuidada, ni en nosotros, ni sobre el temor. Debemos de trabajar con esa persona que esté en ese momento con nosotros, aprendiendo algo de ella, tratarlo como si fuera un familiar, nuestro hermano, alguien cercano, ¿no? Como dice, todos somos hijos de Dios, sea la religión que sea que tengamos. Entonces, cada paciente, cada persona que se cruce con nosotros es como nuestro hermano y de esa manera hay que tratarlo, pero no sometiéndolo a un miedo, a un temor, a algo que hizo mal, sino más bien ayudándolo. Y eso también vamos a ver cómo lo podemos ir haciendo. Entonces, lo importante en cuidando a las personas que nos necesitan es dar el amor incondicional. Y no solo es para nosotros como personal de salud, sino para todos los cuidadores. Entonces, vamos a ver qué es el duelo. Hay varias posiciones sobre el duelo, ¿no? La OMS nos dice que el duelo es un proceso por el cual una persona debe pasar tras la muerte de un ser querido, con intensidad de emociones. El duelo también es un proceso psicológico y emocional que se vive tras una pérdida y puede ser espiritual. Nos dice también que el duelo es un proceso de ajustes emocionales y de vida que se da tras una pérdida, ya sea de un ser querido, de un objeto o de un apego. Entonces, hay muchas formas de duelo, no precisamente el perder a alguien querido. El duelo espiritual es el más complicado. Se define también como el duelo espiritual a una crisis de fe, donde uno ya no cree en nada, ya no se aferra a nada. Y es una relación que tenemos con Dios. De repente muchos ya han pasado por eso, han tenido casos donde la gente pierde la esperanza de todo. La espiritualidad y la dimensión espiritual del duelo puede ser una fuente de ayuda para las personas que están atravesando el duelo. Las creencias religiosas pueden ayudar a superar esa pérdida a través de aferrarse hacia algo, en oración, en fe, en meditación, en rituales, creencias sobre la vida y sobre la muerte. Ese es el apoyo que muchos buscamos cuando dice ya estamos perdidos o ya hemos tocado fondo. Entonces ahí viene la fase de la espiritualidad. Entonces podemos decir que el proceso del duelo nos lleva a una adaptación donde necesitamos nosotros vivir esa nueva realidad sin esa persona. Podemos decir que el duelo como la muerte es una experiencia universal.
Todos moriremos y todos experimentaremos la muerte de un ser querido. Puede ser la muerte de un familiar, la muerte también de una mascota. Hemos visto que ahora mucha gente se queda en casa con la mascota porque los hijos ya se fueron lejos, viajaron, están haciendo sus vidas o simplemente no tuvieron descendencia y se aferran a una mascota, a un gatito, o un perrito que lo quieren, pero más que a su vida. Y cuando esta mascotita fallece, tanto en adultos como en niños, hay procesos psicológicos muy, muy fuertes, ¿no? Por una pérdida. Ese es un duelo. Un duelo también puede ser la pérdida de un trabajo. De un momento a otro, nos despiden de un trabajo en el cual, en el que nosotros de repente pensamos estar o permanecer hasta el último día que nos jubilemos. Cerró la empresa, quebró y nos retiran de ese trabajo. Ese es otro tipo de duelos. El divorcio o la separación también es otro tipo de duelos. ¿Por qué? Porque estamos pasando por una pérdida. Entonces, no precisamente hay duelos que tienen que ser con la muerte de algún ser querido o de algún familiar, sino va más allá. Entonces, en la Biblia, ¿qué podemos encontrar sobre el duelo? El duelo nos ofrece consuelo, nos ofrece esperanzas para aquellas personas que están pasando el proceso de luto, ¿no? ¿Moriremos algún día? Sí, sabemos que vamos a morir, que esta carne o este equipaje o esta nave en la que estamos en esta vida algún día va a tener que morir, pero nuestra esencia no. Dios está cerca de los que sufren y siempre nos ofrece consuelos a los que lo buscan. También tenemos otro concepto de que el proceso del duelo siempre nos deja solos, impotentes, desconcentrados, responsables y sobre todo muy tristes. Entonces, ese es el proceso por el que todos vamos a pasar y lo tenemos que saber sobrellevar y para eso nos estamos preparando. ¿Cómo? Dando amor incondicional. Entonces, vamos a ver las etapas del duelo. ¿Qué va a caracterizar en una persona que está pasando por el duelo? Es una experiencia en cada persona totalmente diferente. Es un proceso por el cual vamos a ver ciertas características. Hay etapas. El duelo se vive por etapas. Puede incluir la ira, la negación, la depresión, la aceptación. Podemos quedarnos estancados en una etapa un buen tiempo o podemos pasarlas muy rápido y quedarnos en la última. Todo depende de cada persona. Entonces, para eso nosotros necesitamos apoyarlos en el camino. Entonces, tenemos aquí las etapas del duelo, según Elizabeth Kluber. Entonces vamos a tener la negación, tenemos la ira, aceptación, depresión y negociación. Elizabeth Kluber fue una psiquiatra, escritora, una de las mayores expertas mundiales en lo que es la muerte, las personas moribundas y los cuidados paliativos que también se están tratando en este evento. Hay un libro de ella sobre la muerte y los moribundos que lo escribió en 1969 donde expone su conocido modelo, Kluber, por primera vez. Y en esa y en otras 12 obras sentó las bases de los modernos cuidados paliativos, cuyo objetivo es que la persona enferma afronte la muerte con serenidad y hasta con alegría. Hemos escuchado, no hay que tener temor, tenemos que tener amor incondicional. Enfocó su investigación en estas 5 etapas de duelo y las mismas consisten principalmente en la adaptación emocional. Si bien se trata de una experiencia compleja que engloba también factores psicológicos, factores cognitivos, estas etapas de negación como son la ira, la depresión, la aceptación, etcétera, se utilizan para afrontar situaciones muy difíciles siempre
como mecanismos de defensa ante el problema. No lo aceptamos. Las mismas etapas que pueden enfrentar las personas con enfermedades terminales, pero también aquellas que tienen que afrontar una pérdida repentina, ya sea un empleo, un divorcio, como estábamos hablando, o la partida de un ser querido. La persona no tiene que pasar necesariamente por todas estas etapas. E incluso puede tener sentimientos de varias etapas a la vez. Su duración también puede ser variable, pero lo que generalmente comparten todas estas fases es la esperanza. Hasta en los momentos más complicados hay una tendencia a pensar que aparecerá un medicamento nuevo, alguna posibilidad de curación, por más mínima que sea, porque nos negamos siempre hacia la pérdida. Como primer objetivo, se identifican entonces las etapas del duelo, negación, ira, depresión, aceptación. En el segundo objetivo, se clasificaron las intervenciones de enfermería, de acuerdo a cada una de las etapas del duelo en la que se encuentra la persona o paciente. En la etapa de negación, la intervención de enfermería consiste en dar un apoyo verbal al paciente sin reforzar su negación. Durante la ira, las personas cuidadoras no deben tomarse la misma como algo personal, amor incondicional. Esta etapa de la negación, la intervención de la enfermera se enfocaría en escuchar con atención para aliviar los sentimientos de culpa y el miedo irracional. Durante la depresión, la intervención de enfermería debe permitir que el familiar exprese esta tristeza y se comunique correctamente de forma no verbal. Durante la aceptación, el personal de enfermería debe proveer apoyo emocional a los familiares. Las intervenciones dirigidas a las personas, a los pacientes, mayormente se enfocaron a brindar los cuidados paliativos que influyen en la comodidad y la calidad de vida. La empatía y el apoyo emocional a los familiares fueron las intervenciones más importantes. Entonces hay que tomar en cuenta, no nos están pidiendo conocimientos, porque esos ya los tenemos. 5 años los hemos adquirido y hasta un poco más, pero lo que nos están pidiendo acá es trabajar con nuestras sensaciones, con nuestra apertura, con nuestro amor incondicional. Entonces, pero aquí no solamente estamos nosotros para dar el amor incondicional y de repente habría que hacerles recordar también a algunos profesionales de salud. Lamentablemente el tiempo en el que nos demandan los procesos, el tiempo que nos demandan la cantidad de pacientes, la cantidad de tratamientos, todo lo que hay que escribir y anotar, aprenderse códigos y muchas cosas más en la rutina diaria. Y también igual el cuidador, ¿no? Tiene muchas cosas que trabajar con su paciente. Entonces, eso nos está haciendo que perdamos esa parte del afecto, de la humanización. Estamos trabajando mecanizadamente, contra el tiempo, despersonalizadamente. Hay una ruptura de la humanidad que es el ser humano. Atendemos cuerpos, atendemos números, atendemos miembros aislados, atendemos a la paciente de la 101C, pero no a Juanita. Entonces, eso nos está volviendo cada vez más insensibles. Hay intolerancia y falta de empatía. Necesitamos darnos un tiempo y parar para ver qué es lo que necesita la persona. Porque como dijimos al principio en las primeras diapositivas, no quiero saber cómo estoy, no quiero saber porque tú sabes cómo está mi cuerpo. Lo que quiero saber es cómo está, lo que quiero que sepas es cómo está mi alma. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Eso también tengámoslo en cuenta en nuestro día a día.
Entonces vamos a ver qué intervenciones podemos trabajar en el duelo. Dijimos que había que trabajar el acompañamiento durante la enfermedad, un factor positivo para la elaboración de nuestras defensas ante el duelo. Escuchar afectiva y efectivamente permite la expresión al dolor y el soporte del equipo durante el duelo es una necesidad sentida por las familias. Siempre hay que parar un ratito a escuchar. Y si no, ellos de repente no piensan que los queremos escuchar, decirles, ¿no? ¿Qué necesitan? Darnos un poquitito de tiempo. Es bien difícil porque es mucho lo que tenemos que hacer, tenemos mucha sobrecarga, pero siempre hay que trabajar no con ese cuerpo que se ve, sino con el sentimiento que está dentro de este paciente y de la familia también. Entonces, el cuidado espiritual es lo que también estábamos viendo. Todos tenemos una religión, de repente no precisamente somos católicos. Entonces, también eso hay que respetar, pero siempre nos aferramos a un ser supremo, a un ser superior. Entonces, esta es una de las bases o de los soportes que tenemos y que tiene cada familiar y cada paciente. Entonces, igual hay que escucharlos, saber escuchar. Tenemos que saber caminar al lado de la persona, no jalarlo a donde nosotros quisiéramos. Escucharlo y apoyarlo en sus deseos, asintiendo el sufrimiento desde la aceptación y la compasión y ayudando a la exploración y el potencial de los recursos espirituales de esa persona. No reprimirlo, al contrario, que hable todo. A veces antes no podíamos hablar porque decíamos ya el próximo mes, al próximo año, en el próximo cumpleaños, en la próxima Navidad, pero ya el tiempo es corto. Entonces, si ellos quieren hablar de algo, démonos el tiempo para escuchar o recomendarles a sus familiares que lo escuchen. Entonces, el duelo es muy importante. La comunicación en esta etapa del duelo, la conversación profunda, dejarlo hablar para acercarlo a donde el paciente debe estar, escuchar lo que necesita, ayudar a quitar los miedos y el temor, ¿sí? Escuchamos un poco que la religión a veces nos implica o nos lleva hacia el temor, a que no hicimos bien, a que tenemos muchos pecados de repente, que Dios está enojado. Entonces tenemos que aquietar ese temor, ese miedo, ¿sí? Darle paz. A veces hay muchas angustias y preocupaciones porque no llegaron a hacer todo lo que tenían que hacer. Y a veces generalmente la familia le dice, no mamá, descansa, no hables, no te agites, no digas nada, ¿no? Entonces, pero ella quiere hablar, entonces si no puede hablar con la familia, hablen, que hable con nosotros, ¿no? Esto tanto para nosotros como para los cuidadores, que hablen. Y nosotros podemos ser un nexo con la familia. Recuerden que todos esos sentimientos están en la mente y la mente se apaga. Y al morir esos sentimientos quedan en el plano terrestre y al plano celeste solo sube el amor. Entonces ese sentimiento de miedo, de culpabilidad, de que no hice bien, ¿no? De que no le pedí perdón, le pedí disculpas o qué sé yo, tantas cosas que tenemos una carga metida. Entonces tenemos que decirles, al cielito solo se sube con el amor, todo lo demás se queda acá. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Dar paz y quitar los miedos. Entonces, todo esto nos ayuda a tener una buena salud. Trabajar la parte espiritual, trabajar la paciencia, el conversar, el dar apoyo, nos ayuda también a nosotros a quitarnos ese peso de no haber apoyado. Pero aparte de eso, una buena salud la definen como un estado físico, mental y social. Ay, perdón. Ese estado físico, mental y social no es fácil de que lo podamos lograr, ¿no? Porque decimos, no tengo tiempo, tengo que trabajar y de repente hoy día doblo y que salgo de la guardia y tengo que ir al colegio de mi hijo o a la universidad o que tengo otro trabajo y almuerzan corriendo y regresan a la casa a arreglar las cosas y entonces nunca tenemos tiempo para nosotros, para ese bienestar físico, mental y espiritual. Entonces, estamos hablando de que nosotros tenemos que trabajar con una buena salud. Necesitamos dar un tiempo.
Entonces vamos a escuchar a ver qué es lo que nos puede pasar si no nos damos un tiempito. Que 500 años se manda papá. Dice, el mayor de los conquistadores es quien se conquista a sí mismo. No es ni suprimir el pensamiento, ni negarlo, ni ir contra él. Es elegir una nueva opción. Y cuando vas haciendo eso, realmente empieza a cambiar literalmente tu vida. De hecho, esto es lo que hacía yo con mis pacientes. Yo les ayudaba a relacionarse con su enfermedad de una forma radicalmente distinta. En lugar de preguntarse por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, soy una buena persona, les ayudaba a enfocarlo desde otra manera. ¿Para qué? ¿Para qué estás dormido? Es separarse para reconducir el pensamiento. Entonces, cuando tú reconduces el pensamiento, reconduces el sentimiento y reconduces lo que ocurre en el cuerpo. Esto es muy, muy importante en medicina, porque fíjate, si tú te dejas envolver por pensamientos negativos, que he hecho para merecer esto, no sé qué, se empieza a liberar cortisol. Yo llevo hablando del cortisol 20 años y alertando sobre lo que es la presencia en exceso y sostenida del cortisol. Que nadie piense que el cortisol es una hormona mala. Sin cortisol no es posible la vida. El cortisol debe seguir un ritmo, el ritmo circadiano alrededor del día. Y es fundamental para que estemos vivos. ¿Qué ocurre en el estrés crónico? Cuando una persona está todo el rato, pensamientos negativos, ¿de acuerdo? Se empieza a liberar cortisol de forma sostenida, se rompe el ritmo natural del cortisol. Las glándulas suprarrenales acaban extenuadas de la cantidad de cortisol que tienen que producir. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cortisol bloquea el sistema de defensa, sistema que es el que tiene que protegernos frente a las infecciones y frente a los tumores. Con lo cual, fíjate cómo se ha producido una especie de tormenta interna solo con el pensamiento. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar ese pensamiento y empiezas a abrirte a algo diferente, el cortisol empieza a bajar. El sistema inmune vuelve a recuperar su capacidad agresiva contra las bacterias y los tumores. Por eso es tan importante, poquito a poco, entrenarse en este gobierno del pensamiento, que no es someter al pensamiento que no te gusta, no es negarlo, sino elegir otra opción. Hay un libro muy antiguo, tiene 2000. Bien, entonces con ese mensaje de que nos estamos llenando de cortisol porque estamos totalmente estresadas y tenemos muchos pensamientos de deberes y de obligaciones, pero no pensamos en nosotros. Todo es responsabilidad y toda la noche pensamos, mañana qué tengo que hacer, mañana tengo que ir. Entonces el cerebro no descansa y la mente piensa, piensa y piensa. Nos estamos quemando. Entonces hay que parar un poco, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una buena salud. Y eso también hay que trabajar con los pacientes, que eviten el pensar en que están mal, en que ya van a fallecer o el que tienen una enfermedad terminal. Eviten el pensamiento porque eso los estresa. Tienen que vivir el día, el momento. Bien. Entonces, en medicina complementaria, nosotros más bien decimos que un estado completo de bienestar biopsicosocial y espiritual del ser humano es la buena salud. Entonces, la buena salud comprende todo, engloba todo, no solamente la parte física, sino la parte biopsicosocial, tu entorno, tu espíritu, aferrarte en algo, de todos. Entonces dice, cada uno de nosotros es un ser espiritual, radiante, hermoso y perfecto, ya que fuimos creados exactamente como somos. Todos somos una individualidad, pero juntos hacemos un engranaje perfecto. Entonces, necesitamos pensar siempre en positivo, querernos y irradiar eso que es el amor. Uno lo irradia y entonces el servicio o el lugar en el que estamos también tiene, como se dice, una carga eléctrica buena, ¿no? Afín. Vamos a escuchar otro video. Tema del que yo quiero hablar, o sea, intento hablar mucho, ¿no? Personas que tendemos a escuchar
a los que sufren, y en este caso puede ser desde un auxiliar de enfermería, un enfermero, un médico, o personas que cuidan a personas mayores, o gente que cuida de sus padres, de sus hermanos, de un familiar enfermo, los que cuidan, son personas que al final ese vaso de capacidad de cuidar se llena y podemos ir al otro extremo y es no soportar ni un problema más. Otro día hablaba yo con un amigo mío médico maravilloso que me llamó varias veces y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, Marian, no puedo más. No puedo un problema más, no sé si pedir la baja, pero me da, él tiene muchísimos pacientes. Me dice, pero es que viene alguien y me dice, te quiero contar lo que me pasa, y digo, no, por favor, no puedo. Entonces a veces nos sucede que nosotros, pues en mi caso particular, ante el acúmulo de problemas, hay momentos en los que necesito descomprimir. ¿Con quién descomprimo? Mi padre, muchísimo, con mi hermana Isabel, que es psicóloga y trabajamos juntos, y entonces de vez en cuando decimos momento de catarsis, ¿no? Entonces me voy a verles a su despacho, mi hermana Cristina, que es estupenda y no está en el campo de la psiquiatría, pero también, o mi hermana pequeña Almudena, que vive en otro ámbito de la vida, vive en Ávila, pero es maravilloso también. Luego tengo alguna amiga, Marta, por ejemplo, que es una persona que siempre me escucha, ¿no? Y tiene esa capacidad de escuchar y darme muchos años que hablo con ella y le consulto cosas. Y de vez en cuando me dice, voy a Madrid, no vive ahora en Madrid, vive en Barcelona. Y dice, voy a Madrid a verte. Digo, te necesito hacer. Y luego, gente de mi día a día. Entonces ahí vemos nuestra realidad. ¿Quién cuida al cuidador? Hemos hablado durante estas diapositivas o en estas diapositivas de cómo nosotros podemos trabajar los cuidados y la preparación para el duelo. Entonces hemos dicho que vamos a dar apoyo, vamos a dar apoyo espiritual, vamos a saber escuchar, vamos a ayudar a la persona a que no tenga sentido de culpa, vamos a ayudarlo a superar esos temores, esos miedos, vamos a dar apoyo a la familia, ponernos en su lugar, ayuda espiritual, vamos a dar todo. Nosotros vamos a dar todo. Y de nosotros, ¿quién se encarga? Entonces, es eso. Nosotros necesitamos un soporte también y darnos nuestro espacio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para cuidarnos armonizándonos? Ahí en medicina complementaria trabajamos con la alimentación celeste. ¿Por qué trabajamos con la alimentación celeste? Porque eso incluye tu proyecto de vida, tus metas. No estás en una deriva hacia estos años. Tienes planes y proyectos. Ese es tu proyecto de vida. Ambientes saludables. Entonces tenemos que ir a un parque, a algún sitio donde puedan ustedes practicar algo, sobre todo una respiración adecuada que nos ayuda a relajarnos, a mejorar ese estrés. Tenemos que realizar alguna actividad psicofísica, yoga, tai chi, algo. Y también tenemos que descansar y disfrutar del tiempo libre. Nosotros, ese es nuestro espacio, porque nosotros nos tenemos que cuidar. Pero a los pacientes o a las personas que el cuidador cuida también necesitan trabajar con una alimentación celeste, porque puede ser una persona terminal, que Diosito no se lo va a llevar mañana, entonces también necesita un proyecto de vida hasta donde esté, necesita tener un ambiente saludable, si es que no puede salir de casa, bueno, en casa, trabajar la respiración, hacer algún tipo de actividad por la mínima que sea, descansar y disfrutar el tiempo libre. Si le gustaba pintar, que pinte. Si le gustaba tejer, que teja. Si en algo tiene todavía fuerzas. Pero cuando uno trabaja en las cosas que le gusta, hace algunas cosas que los distraiga, se olvidan en ese momento de la enfermedad. Y también nosotros nos olvidamos en ese momento de las responsabilidades y todos los pendientes que tenemos. Entonces, la alimentación celeste, eso nos ayuda. ¿Qué más? La alimentación terrestre. Ahí trabajamos con lo que es la comida, con lo que comemos y también la higiene. Luego tenemos la alimentación humana. Me conozco, sé cómo soy, me quiero, me acepto, manejo el estrés, cultivo los valores y desarrollo mi espiritualidad. Tengo algo a qué aferrar. Entonces, tenemos o necesitamos siempre grupos, compañías, tenemos una necesidad de un soporte, somos seres sociales, entonces necesitamos, como dijo la doctora Marian Rojas, necesitamos un apoyo. El padre, la amiga, las amigas, el grupo
de mi colegio, de la universidad, el grupo de trabajo, salir un rato y conversar de nuestras necesidades. Esos son grupos de soporte. Otro grupo de soporte es la parte espiritual, ¿no? Necesitamos a alguien que nos escuche y una fortaleza que tengamos. Entonces, estas cositas nos ayudan ¿a qué? A los cuidados para prepararnos cuando tengamos que apoyar en el duelo. Damos todo, pero también nos tenemos que dar a nosotras mismas algo. ¿Qué es lo que nos daña? ¿Qué es lo que nos enferma? El estrés crónico. Eso es lo que hay que soltar. ¿Qué es lo que muchas veces nos hace ese estrés crónico, como dices tú? Que no queremos soltar, que lo queremos todo controlar, que no nos queremos dejar sorprender. Y si dejas descansar el cuerpo, Viviana, y dejas descansar la mente, tendríamos más salud, más energía, más vitalidad y seríamos mucho más eficientes. Sí. Mucho más eficientes. El 80% de las consultas a médicos generales en el mundo occidental, son datos de la Universidad de Harvard, tienen como base una situación de estrés crónico. 80%. O sea, mejoraríamos la salud, la energía, la vitalidad, mejoraríamos el funcionamiento del sistema inmune, nuestro sistema cardiovascular, morirían menos neuronas, seríamos más creativos, más emprendedores, tendríamos más capacidad de resolver problemas. Pero somos nosotros los que nos limitamos. ¿Qué es Bien, lo que nos da? entonces, más claro que el agua no puede estar. Vivimos en un mundo que es para ayer, en un mundo muy demandante, en trabajos que nos piden mucho más a veces que podemos dar, o simplemente en una familia donde tenemos nosotros que ser la mamá, la hermana, la cuidadora, ¿no? Toda la carga generalmente siempre es hacia nosotras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Liberar ese estrés que tenemos. ¿Cómo? Con la alimentación que hemos visto, las 3 alimentaciones. Necesitamos trabajar ¿para qué? Para que no terminemos en ese más de 80% de personas con alguna patología cuyo fondo es un estrés crónico. Entonces, ¿qué hay que hacer? No solamente es cuidar y ayudar en el duelo. Ayudamos en el duelo, pero también nosotros nos tenemos que cuidar. Entonces, en el duelo es necesaria la construcción permanente de mi mejor versión. Haber ayudado a alguien a ser su mejor versión y ser feliz. Eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros hacemos día a día con cada uno de nuestros pacientes o con las personas que estamos cuidando. Que no gane nunca el yo no puedo. Yo no puedo ir a hacer ejercicios, yo no puedo comer sano, yo no puedo darme un espacio para mí, yo no puedo hacer alguna actividad que me guste, algún hobby que me relaje. No, nos tenemos que dar un espacio y decir, yo sí puedo. ¿Por qué? Porque no quiero estar con estrés crónico. El agradecimiento diario cambia la fuerza vibratoria. Todos los días de su vida, cuando ustedes despierten, lo primero que tienen que hacer es agradecer, dar gracias por todo lo que ustedes tienen al momento de abrir sus ojos. Y van a ver cómo todo en ese día que va a parecer o pareciera nublado y frígido, va a cambiar simplemente por el aspecto positivo que ustedes le den con su pensamiento y su energía. Y dice que cuando eres enfermera, sabes que cada día tocarás una vida, o también puede ser que una vida toque la tuya. De repente nos toca aprender a nosotros el día de hoy. Y mañana enseñaremos lo que hemos aprendido. Muchas gracias a ustedes. Espero que que haya sido de ayuda o que llegue el mensaje a sus corazones sobre esta parte de cuidados y preparación para el duelo. Espero que el mensaje haya sido productivo el día de hoy. Muchas gracias.